Bueno, buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan ahora mismo presencial, pero igualmente también a todos los hermanos que van a estar viendo el video de la clase número 4. Y vamos a iniciar con nuestro tiempo de oración. Recuerden lo que es la oración, recuerden la razón de esta oración, tanto bíblica como también profética. Padre Señor, te damos gracias Señor, porque hemos entendido que arrepentimiento significa, Señor amado, el cambiar nuestra manera de pensar, que ya no tenemos, Señor amado, nuestra mente caída para pensar de acuerdo a esta mente caída, sino que ahora tenemos una nueva mente y que estamos siendo transformados en la renovación del entendimiento de esa mente, Señor amado. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque es tu benignidad la que nos lleva al arrepentimiento. Es tu benignidad, Señor, tu misericordia, la que hace que nuestra mente, Señor, sea limpiada, renovada, transformada a la mente de Cristo, Señor. En esta noche igualmente renunciamos, Señor. Renunciamos a las cosas, Señor amado, a la cultura del mundo, a las cosas del mundo, a lo que nos rodea, a la sabiduría humana de este mundo. No podemos encajar en el razonar o en el pensar ni imitar los ideales y opiniones de la cultura que nos rodean. Nosotros ahora estamos rodeados del reino de Dios, una cultura del reino, ya no la cultura de las tinieblas del reino que nos rodeaba, sino es una nueva cultura, es un nuevo reino, son nuevas leyes. Oramos, Señor amado, porque queremos continuar siendo transformados, cambiando en nuestra manera y forma de pensar por el Espíritu Santo, Señor, que vive en nosotros. Desechamos, diga allí, desecho todos los pensamientos. Métase en la oración, desechamos todos los pensamientos de la mente torcida para comenzar a pensar como Dios. Cuando pienso como Dios es la mente del Espíritu de Cristo en mí quien piensa, porque Cristo es la mente de Dios hecha carne. Jesús se transfiguró. Así también nosotros estamos transfigurándonos igualmente a ese mismo resplandor que resplandecía en su rostro, a esas mismas vestiduras que vestía resplandorosas y blancas. Señor amado, gracias porque hoy podemos ver el hecho de que estamos, Señor, despojados de la mente caída, despojados de ese vestido, Señor, de la vieja naturaleza, pero vestidos del nuevo, resplandeciendo, Señor amado, en nuestros rostros, teniendo vestiduras como las tuyas. Tú dijiste, Señor, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente dándole el golpe mortal. Y creemos que Jesucristo es la simiente de la mujer. Creemos que Él es el Dios encarnado. Creemos que Él es el único Hijo de Dios, el único verdadero, el único que dijo que era la puerta para entrar al reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque entendemos estas cosas profundas, Señor amado. Y declaramos, Señor amado, que la mente caída y el poder de la mente caída, que era la muerte por el pecado, fueron destruidos, Señor. Hoy creemos que la mente torcida de esa simiente, de la serpiente, se le fue dado el golpe una vez y para siempre, Señor amado. Que realmente ya fue todo consumado, que ya fue destruida. Y lo que queremos ver, Señor, ahora es cómo tú edificas la mente de Cristo, cómo la mente de Cristo toma el señorío, el poder y la autoridad sobre nuestras mentes, Señor amado. Padre, destruimos fortaleza. Vamos a la parte de las fortalezas. Destruimos fortalezas. Estas oposiciones que hay en nuestras mentes para ser transfiguradas, ahora caen en el nombre de Jesús. Destruimos fortalezas de creencias falsas, erróneas, engañosas. El mundo nos enseñó a vernos en una imagen falsa, en una imagen errónea, engañosa. Señor amado, que no era la verdadera del Cristo glorioso, en un mundo que no tiene principio y usa la manipulación, Señor amado, usa la manipulación donde su sabiduría del bien y el mal es falsa e injusta, Señor amado. Mas nosotros ahora usamos las armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir estas fortalezas, para desmantelar estos engaños, Señor amado, para quitar, Señor amado, esos errores ocultos de filosofías falsas, deformadas, Señor.
Tumbamos fortalezas de razonamiento torcido, de fantasías engañosas, argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompemos toda actitud arrogante que se levanta en desafío, Señor amado, al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios, en la fe limitada de lo imposible. Capturamos todos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la verdad. Queremos ver los muros y contramuros de salvación en nuestra nueva mente. Declaramos que el Espíritu Santo en mí, Señor, transforma nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, nuestra voluntad, nuestra conciencia a la vida moldeada en Cristo y construir una vida de obediencia hasta la madurez del varón que es Cristo. Ahora establecemos como única verdad a Jesucristo, al Dios encarnado, a nuestra única roca sólida. Ahora vamos a orar, Efesios 1, 17 al 23. Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, continúe dándonos, Señor amado, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él continúe alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia que tenemos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que hemos creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, también lo hizo con nosotros. Sentada con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de nuestros pies, Señor amado, de sus pies y de nuestros pies, y lo diste por cabeza sobre nuestras vidas, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos igualmente para que las gloriosas e inagotables recursos nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu Santo. Revélanos profundamente que Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe, para al echar raíces profundas y ser cimentados en el amor de Cristo, podamos mantenernos en ti. Oramos para que podamos comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llenos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene y proviene de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, pueden sentarse. Como pueden ver, vamos a entrar a la clase número 4 y vamos a mirar el tema. El tema ahí ya aparece en la diapositiva. El tema es de la muerte a la vida. Ese es el tema. Y a medida que vayamos desarrollando la clase, ha habido cosas que el Señor me ha estado enseñando muy profundas. He entendido cosas mucho más reveladoras con respecto a lo que hemos estado enseñando. Así que va a ser de gran bendición para todos entender cosas profundas y grandes. El sábado, cuando estaba en la enseñanza de allá de Villavicencio, el Señor nos mostraba que a nosotros los hijos, a nosotros los que hemos nacido del Espíritu, a nosotros los que hemos nacido de Dios, a nosotros que somos ahora del Espíritu, dice que los misterios del reino de Dios son para nosotros. Los misterios del reino de Dios son para nosotros. Chicas, ustedes no están en clase, ¿verdad? ¿No? Ok, bien. Entonces, eso me pareció tremendo, porque no solo nos da las llaves, sino que también nos da los misterios de esas llaves para saber cuáles puertas vamos a abrir con esas llaves.
Digan amén, por favor. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Entonces eso es importante de entenderlo. Bien. Igualmente vamos a ver el título, en la siguiente diapositiva, el título, 2 comidas, una para muerte y otra para vida. Entonces vemos aquí la que fue de muerte. Recuerden lo que les enseñé en la clase de la simiente, que una sola semilla trajo un conocimiento dual, que era el bien y el mal, y que esta semilla, habiendo producido 2 aspectos tan tremendos con respecto a lo que es el conocimiento del bien y del mal, haciendo el bien continuábamos en un estado de muerte, haciendo el mal igualmente continuábamos en un estado de muerte. Para eso vino Jesucristo, para liberarnos de ese estado de muerte. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, cuando destruyó el poder de esa semilla que trajo el bien y el mal, engañándonos en nuestro corazón. Entonces es importante que entendamos esto, que nos acordemos una y otra vez en entender que ese conocimiento del mal fue erradicado, fue quitado totalmente. Bien, vamos a la introducción. La muerte vino por comer el fruto ¿de qué? Del conocimiento del bien y el mal. Esto es el árbol que representa a Satanás, y la vida viene por comer el fruto de vida. Esto es el árbol que representa a Jesucristo. 2 árboles se mencionan, son los 2 únicos árboles. Se habla de muchos árboles porque el huerto estaba lleno de árboles frutales, pero solamente se mencionan los nombres de 2 árboles. Y estos 2 árboles estaban justo en el medio del jardín, que eran el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal y el árbol del ¿qué? De vida. Entonces quiero que pilas, métanse en la clase, porque quiero respuestas cuando estoy hablando. Ok, entonces vemos ahí un cementerio. ¿Por qué puse un cementerio? Hay 2 muertes. Hay 2 muertes. La del cuerpo humano, que es la parte física a la cual todos los seres humanos estamos sujetos, de la cual Jesucristo fue resucitado igualmente. Pero hay otra muerte, que es el alma. El alma está muerta ¿qué? En sus delitos y pecados. El alma está muerta en sus delitos y pecados. Y fue muy interesante porque el Señor todo el día, toda la mañana, mientras que repasaba las notas y cuestiones así, el Señor me traía cosas profundas. Y en verdad aquí no solamente estamos mostrando el estado en que caería el cuerpo humano, ¿okay? Como es mortal, él moriría, ¿verdad? El cuerpo humano moriría, pero igualmente nos está hablando del estado ¿de qué? De nuestra alma. ¿Cómo era el estado de nuestra alma? Muertos, ¿ok? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El alma estaba en un lugar de muerte. Y eso es importante entenderlo, porque para eso vino Jesucristo, para libertarnos de ese estado de muerte. Pero no solamente para liberar a nuestra alma del estado de muerte, sino para que ahora, en el poder de la resurrección, viviendo muertos al pecado, podamos entonces vivir en el poder de la resurrección, vivos para Cristo. Amén. Entonces es bien interesante, bien lindo cuando estamos viendo, meditando en estas cosas tan profundas. Bien, vamos a la siguiente. Es el propósito, mostrar el estado deplorable en que la humanidad de este mundo se encuentra. Todo nacido de mujer está bajo el reino de la muerte por la desobediencia del primer Adán. Pero también allí estuvimos nosotros. Por eso es importante, y enfatizo una y otra vez la importancia de entender que estábamos muertos. Por favor, estábamos muertos. Nuestra alma estaba en un lugar de muerte. No había vida de Dios en nosotros. Por más que quisiéramos hacer cosas buenas, que hiciéramos el bien en algunas cosas, que hiciéramos cosas bonitas, de todas maneras el estado del alma estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Muerta. Y esto es importante. Bien, entonces, luego aquí por la desobediencia de uno, bajo el reino, mostrar el estado deplorable en que la humanidad de este mundo se encuentra. Todo nacido de mujer está bajo el reino de la muerte por la desobediencia del primer Adán, pero también allí estuvimos todos nosotros. Pero ahora en Cristo no tenemos que vivir con la mentalidad entenebrecida de las regiones de muerte en la que el mundo vive.
hemos sido liberados y trasladados al reino de Jesús, que es luz y vida. Entonces puse allí una corona en una calavera, ¿okay? Porque ¿qué era lo que reinaba sobre nuestra alma? La muerte, ¿ok? Pero ¿qué reina ahora sobre nuestra alma? La vida de Dios. ¿Por qué? Porque el alma de Él fue sacada ¿de dónde? De los muertos. El alma de Él fue sacada de los muertos. ¿Cuántos resucitaron con Cristo? Si usted resucitó con Cristo, entonces también su alma fue sacada de esa región de muerte. Y ahora su cuerpo es vivificado en Dios. Amén. Ahora usted vive para Dios. Usted vive para Dios. Usted vive para Dios. Amén. Bien, la siguiente. En el objetivo, podemos comer y continuar comiendo del fruto de vida, quien es Jesucristo, para que así lo nuevo de Él en nosotros se manifieste en todo su esplendor, y no creer a los deseos engañosos de una naturaleza caída que ya fue vencida. Esa es una parte muy importante que tenemos que entender. Ahora ya yo no estoy muerta en mis pecados, ¿ok? Estoy viva ahora, ¿para qué? Para Dios. Estoy muerta al pecado por la muerte de Cristo. ¿Me siguen? Por la muerte de Cristo estoy como por la muerte de Cristo mi alma, ¿cómo está? Muerta al pecado. ¿Y cómo estoy en el cuerpo? Vivificada para Él. O sea que ya yo no le obedezco ¿a quién? Al pecado. A este cuerpo en donde estaba o contenía la naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque ya fue destruida. Bien, entonces seguimos. Dice, hemos concebido y dado a luz la vida de Dios, que es luz. El poder de la resurrección nos ¿qué? Nos levantó. ¿Qué levantó? Nuestra alma. ¿De dónde? De la muerte. ¿De dónde la levantó el alma? De la muerte. Entonces ahora estamos vivos para Dios, pero muertos al pecado. ¿Entendieron? Bien, no tienen que obedecer a nada de los deseos engañosos que puedan venir a usted. Entonces luego dice, el poder de la resurrección nos levantó, nos puso de pie y nos elevó a las regiones celestiales, donde está la fuente de vida por el poder de la resurrección. Bien, entonces vamos ahora a mirar el desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase, mañana vamos a tener la cena del Señor. Mañana voy a comprar las uvas y comprar el pan, y vamos a tener la cena del Señor. Y pues la vamos a hacer de una manera diferente. O sea, no diferente, la vamos a hacer meditando en lo que ya somos y sabiendo que ahora puedo comer de su cuerpo y beber de su sangre, y que realmente, aunque simbólicamente podemos tomar un pan y simbólicamente podemos tomar un vino, quiero enseñarles a entender que espiritualmente, por ser de una dimensión divina de Dios, por vivir en una nueva dimensión del Espíritu, lo que realmente estamos diciéndoles: creo todo lo que se llevó a cabo en el cuerpo de Jesús, creo que estoy muerta en su muerte y creo que estoy viva para resurrección. Entonces es importante estas cosas, y mañana vamos a hacer la cena del Señor, y pues para que el Señor le dé esos misterios de ese cuerpo de Él y de esa sangre de Él. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestro primer tema, con nuestro primer punto. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Solamente voy a mencionarlo porque de ahí es que realmente sale todo. Todo el hilo de mis enseñanzas sale desde el momento en que el Señor nos hizo a imagen de Él. Desde ahí comienza todo. ¿Ok? Entonces por eso me gusta repetirlo, refrescarlo en muchas de las clases. No van a ser en todas, pero sí en la mayoría. Entonces en Génesis 1, 26 al 28, ya lo sabemos, 26, 27 dice: dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Entonces entendemos que el ser humano vino a ser un ser viviente. Ahora, hay algo importante. El sábado estuve enseñando acerca del espíritu, alma y cuerpo, que somos tridimensionales. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en la hechura del hombre? Entonces el polvo, él saca del polvo y hace ¿qué? El cuerpo humano, ¿correcto? ¿Y qué sucede luego, después de haber hecho el cuerpo? Sopla. ¿Qué sopla? Un aliento de vida. ¿Y qué lleva ese aliento de vida? ¿Vida? ¿De quién?
De Él. ¿Sabían ustedes que Dios también tiene alma? Entonces el espíritu y el alma estaba siendo soplado sobre el cuerpo humano. Y vino el hombre a ser un ser viviente. Diga, vino a ser un ser viviente. El primer hombre vino a ser un ser viviente, que después vino a ser un alma viviente. Pero realmente la idea de Dios fue que fuéramos a imagen de Él como seres vivientes, gobernando sobre la tierra. Bien, y es interesante mirar porque al ser tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, igualmente hizo el cuerpo y luego a través del aliento de vida produce vida en este cuerpo que vendría a ser el alma, pero también vendría a ser ¿qué? El espíritu. ¿Se dan cuenta lo lindo y hermoso que es eso? Eso fue tremendo. Tuvimos una gloria del Señor ese día, ese sábado enseñando eso. Bien, entonces, la palabra hebrea, traducida como imagen, significa representación. Vinimos a hacer representación de Dios aquí en esta tierra. Imagen también significa marca. Cuando Dios nos marcó con su espíritu, nos dio su vida, le dio la vida del espíritu al alma, le dio la vida del espíritu al alma. El hombre representaría a Dios manifestando todo lo que recibió de Dios a través de ser un ser humano integral viviente. Igualmente le voy a enseñar hoy esta palabra integral. Es muy importante. Cuando usted vea a un ser humano, usted tiene que entender que esa persona es ¿qué? Integral, 3 partes, tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cuántas personas ven usted aquí? Solo una. Pero resulta que yo soy espíritu, soy alma, ¿ok? Porque el espíritu le da vida al alma y tengo un cuerpo, ¿ok? Pero todos ellos están ¿qué? Unidos. Vengo a ser uno solo. Uno solo. Es bien interesante entender esto, porque esto también nos va a ayudar mucho a entender la parte de la Trinidad. No voy a hablar de eso porque no está en el tema, pero sí mirar al entender que somos un ser integral cuando entra el pecado, cuando la mujer le cree a las palabras de Satanás, inmediatamente algo sucede. Es infectada por un virus tremendamente y luego después de que es infectada con el virus, ella ya creyéndole la mentira al diablo, ella ¿qué hace? Ella agarra del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí donde da a luz la muerte. Entonces es bien bonito, bien interesante. Ok, entonces la siguiente. ¿Entendieron eso? La representación, marca, los ser tripartita. Ok, entonces, ¿qué significa que el ser humano es ser integral? Sencillamente que está compuesto de varias partes. La parte del espíritu no la ven mucho porque el espíritu es etéreo. Los que quieran ver la enseñanza del sábado la pueden ver. Fue muy interesante porque estuve estudiando cada parte. El cuerpo humano en su parte fisiológica, en su parte morfológica, igualmente en su alma, también en su espíritu. El alma es la que casi no se ve. Pero bueno, entonces estamos espíritu, alma, cuerpo. ¿Pero dónde? En un ser humano. Entonces somos por eso integrales. Hay una unidad perfecta de cada cosa en nosotros. Todo encajaba perfectamente y todo continúa encajando perfectamente. Pero cuando el hombre peca, todo es alterado. ¿Continúa siendo espíritu? Sí. ¿Continúa teniendo un espíritu? Claro que sí. Pero ya un alma que muerta. ¿Sí se fijan la diferencia? Ya la vida de Dios no está en el alma. ¿Qué pasó con el alma? Murió, ¿ok? Igualmente, la parte del cuerpo recibió la descarga del virus del pecado. De ahí que vino a ser un cuerpo corrupto, un alma corrupta que iba a traer un cuerpo corrupto. ¿Me siguieron? Bien, entonces la palabra integral significa que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Entonces, para ser un ser humano integral, pues necesitamos tener todo. No podemos dejar de tener una cosa.
¿Qué es lo que hace que el hombre pueda moverse aquí en la tierra? El cuerpo. Usted sin cuerpo y sin alma también, bueno, sí, porque es que el alma está... El alma no es el cuerpo no es el alma, pero el alma necesita del cuerpo y el cuerpo necesita del alma y necesitamos del espíritu para ser completos. Amén. Entonces una cosa con otra. Entonces en todos estos componentes son necesarios para ser un ser humano integral. Y esto nos va a ayudar, cuando entendemos esto, nos va a ayudar luego también a entender el cuerpo integral de Jesucristo. Aunque no voy a hablar de eso hoy, de todas maneras es muy interesante mirar que igualmente podemos entender ese cuerpo de Jesucristo que es integral. Bien, igualmente este ser integral nos está hablando acerca de una unidad perfecta: espíritu, alma y cuerpo. Todo encajaba perfectamente y todo encaja perfectamente, pero vino el virus del pecado, gobernó la muerte sobre el alma, y ya aunque había un espíritu humano, el espíritu humano no tenía la vida de Dios. Por lo tanto, el alma inmediatamente cae en un estado de ¿qué? De muerte. Así de sencillo. Bien, vamos a la otra. Y esto era lo que era el hombre al principio, a imagen y semejanza de Dios. ¿Era qué? Sin pecado. Era sin pecado. No tenía naturaleza caída de pecado, no tenía una mente caída, no estaba revestido de la coraza de pecado. Eran inocentes, tenía una conciencia totalmente limpia, era pura. La gloria del brillo de la luz de Dios hacía que su alma fuera transparente. Así de verdad es transparente. Yo quisiera que el Señor les diera visiones a ustedes mirando el alma transparente. Es algo bien lindo. He sabido de personas, en una visión que tuvo una persona con alguien, fue muy, muy tremendo, porque esa persona decía: es que yo vi que usted era totalmente transparente y lo único que tenía era el hilo de sangre, como con las venas, el hilo de sangre en todo su cuerpo, pero usted totalmente era transparente. Entonces el alma sí llega a ser transparente. ¿Pero por qué llega a ser transparente? Por la luz, ¿qué? Y la vida de Dios que está ahora en nuestro espíritu. Y somos fuente ahora de ¿qué? De luz. Bien, igualmente éramos ¿qué? ¿Sin qué? ¿Sin qué? Sin enfermedad. Bueno, ya vamos en la parte de abajo. Ya dijimos inocentes, conciencia limpia. Ahora ¿qué estamos? ¿Sin qué? Sin enfermedad. El hombre no sufría de enfermedades porque no había maldición. No había el virus del pecado. No gobernaba tampoco la muerte espiritual. No había tampoco corrupción en el hombre. Entonces todo esto era el hombre antes de la caída. Igualmente hemos hablado acerca de estar cubiertos de gloria, de luz y de vida. Bien, entonces, ¿hasta aquí han estado entendiendo? Amén. Bien, vamos a la siguiente. Algo el Señor nos ha estado enseñando, y es el ambiente espiritual de vida y luz en donde se encontraba, afectaba a todo su ser integral. Ay, Señor, ayúdame, que yo quiero que ellos entiendan. Bien, ¿cuántos se acuerdan que el hombre fue puesto en el jardín? Amén. ¿Quiénes se acuerdan de lo que enseñé? Bueno, si no se acuerdan, no se preocupe, que yo se los estoy trayendo a la memoria. En la primera clase que estuvimos hablando acerca de el paraíso, estar arriba en la región del cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? De ahí que la parte del espíritu del ser humano, ¿ok? Aún teniendo un cuerpo humano, todo lo del cielo o todo el ambiente del cielo se manifestaba aquí en este cuerpo humano. ¿Me están siguiendo? ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, yo quiero que usted se imagine, usted siendo a la imagen de Dios, llevando esa vida de Dios. Yo quiero que usted se imagine ahora el ambiente del reino. Imagínese el ambiente del reino. Imagínese un lugar sin tinieblas.
Imagínese un lugar sin muerte. Piénselo, piénselo. El hombre tripartita gozaba de estas tres cosas: de un ambiente puro, de un ambiente sin pecado y de un ambiente sin tinieblas. Entonces se puede usted imaginar que cuando él respiraba, ¿qué respiraba? ¿Qué respiraba? A Cristo, vida. ¿Qué dijiste tú? Viento. Wow, muy bien, muy bien, muy bien. Viento, Espíritu Santo, muy bien esa atmósfera del Espíritu. Atmósfera del Espíritu. Respire bien profundo. Respire. Si usted está ahora en el ambiente del reino, ¿qué reino estás respirando? No, de verdad, estoy en serio. Yo quiero que ustedes entiendan el ambiente del reino. No me miren con esa cara como de asustados. Estamos en una clase sobrenatural del Espíritu. Estamos entendiendo lo que somos en el Espíritu, pero también lo que está rodeando nuestro espíritu. Entonces, en el ambiente espiritual de vida y luz en donde ellos se encontraban, igualmente, tanto en el cielo como aquí en la tierra, se respiraba ¿qué? El reino de Dios, que es luz y que es vida. Cuando usted ha ido, bueno, en Bogotá hay momentos en que la polución es tremenda porque se ve una nube totalmente fea en el ambiente, ¿debido a qué? A la contaminación. Pero imagínense también un reino espiritual de tinieblas. ¿Cómo creen ustedes que se van a ver? Tinieblas. ¿Qué es lo que rodea a la gente? No ustedes. ¿Qué es lo que rodea a la gente allá afuera? ¿No acaso es las tinieblas? Pero ¿qué es lo que lo rodea a usted? ¿No acaso es el ambiente puro? ¿La gloria? ¿El oxígeno? ¿La atmósfera del cielo? Yo quiero hacerlos conscientes a ustedes de que es el reino de Dios en ustedes. Pero también de que ustedes ahora, debido a que ustedes son resucitados en el poder de la resurrección, usted tiene ese nuevo ambiente en usted. ¿Cuántos han creído que el alma ha sido levantada de los muertos? Entonces, ¿usted está respirando abajo o está respirando arriba? ¿Y cuántos creen que hay un buen ambiente arriba, mejor que el de aquí abajo de muerte? Eso es lo que ahora nosotros tenemos. Y esto era lo que ellos, antes de la caída, respiraban. Espíritu igual a reino. Y él dijo que ahora el reino está dentro de nosotros. El Señor me mostraba, esta mañana fue gracioso. Me decía: Clema, tú eres un ser espiritual integral, tienes 3 partes. Esas 3 partes están totalmente integradas en ti. Pero tienes que comenzar a entender también que mi reino es un reino del Espíritu. Imagínense eso. Y que tú vives en una burbuja. Imagínese usted viviendo en una burbuja. En una burbuja clara, nítida, limpia, donde estás oliendo la atmósfera de Él, donde estás oliendo la vida de Él, donde tu espíritu está, tu espíritu está respirando el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Esto era antes, pero eso se perdió. Pero en Cristo Jesús se vuelve otra vez a restaurar. Amén. Entonces, ese era el ambiente. Era un ambiente hermoso, hermoso era. Era el ambiente que realmente estamos todos esperando para cuando Él venga. Aún después de la caída, todo fue trastocado sobre la tierra, en los animales. Ya los animales, un león, ya no iba a ser un manso león, ya iba a ser un fiero león, iba a ser una fiera, una bestia, igualmente así con muchos animales. Bien, entonces, la siguiente. El reino de Dios, que es luz y vida, irradiaba en todo el ser integral de Jesús.
¿Cuántos saben que Jesús es tripartita? Pero ¿saben qué? El alma de Él nunca estuvo, el alma de Él, por lo que Él era, la vida, el alma de Él nunca estuvo abajo, sino cuando murió, cuando se llevó sus pecados y el mío, fue cuando su alma bajó. ¿Me están siguiendo acá? Su cuerpo quedó en la tumba y su alma bajó a la región de muerte para podernos redimir de eso de lo que nosotros teníamos antes de venir a Él. Entonces, cuando Él está hablando acerca del reino, cuando Él está diciendo, porque el reino de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios está en medio de vosotros, porque el reino de Dios está en ustedes, porque ahora les doy los misterios del reino, porque manada pequeña yo os he dado el reino, porque el que nace del Espíritu, solo el que nace del Espíritu puede ver el reino y puede entrar. Luego también dice, el que nace de agua y Espíritu es el que entra en el reino, ve el reino, perdón. En una habla acerca de entrar y en otra ver. O sea que el reino tiene que ser palpable a nuestro espíritu. El ambiente del reino tiene que ser palpable a nuestro espíritu. Y eso es lo que ahora nosotros, por lo que ahora estamos vestidos en el poder de su resurrección, eso es lo que vamos a manifestar. Interesante. El reino de Dios, que es luz y vida, irradiaba en todo su ser. ¿Se acuerdan de la transfiguración? La transfiguración, hace 15 días hablamos de la transfiguración. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del capítulo? ¿De qué libro estuve yo mencionando? ¿De qué evangelio? ¿Alguno se acuerda? Mateo, ¿qué? A ver, cuéntenme. A mí yo también era muy difícil para acordarme, pero 17:2, ok. Me dijo el versículo, pero le faltó el capítulo. Bien, pero bien por esa, ok. Se esforzó, ok. Pero ¿qué dice el versículo? A ver, ¿se acuerda del versículo? ¿No? ¿Estaba en la tarea para meditar? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿En la tarea estaba para meditar? Creo que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estaba el versículo? ¿Y usted meditó la tarea? ¿Usted está de vacaciones o qué? Algo así por el estilo. Pues aterriza, hermano. ¿Ok? Vale. Ok, pero sí se tiene que esforzar. ¿Ok? Tienes que esforzarte. Bien, entonces, por eso la importancia de la tarea. Porque en las tareas nos estamos recordando los versículos claves y nos estamos viendo. Ahora, cuando usted vaya a ver el versículo de la transfiguración, usted se va a acordar, el reino de Dios, que es vida y luz, irradiaba en el ser integral de Jesús. ¿Qué fue lo que les enseñé? Espíritu, alma y cuerpo, un solo ser humano, integral, ¿correcto? Pero cuando Él irradió, cuando Él se transformó, ni el espíritu se estaba viendo, ni el alma se estaba viendo, ni el cuerpo se estaba viendo. ¿Qué se estaba viendo? El reino, que es luz y qué, y vida. Él es el reino. Usted lleva el reino. Por lo tanto, donde usted va, el reino va. Y tienen que suceder cosas cuando el reino va con usted y en usted. Amén. Tienen que haber sanidades. Y esto no solamente es para los pastores. Yo quiero enseñarles a ustedes que por lo que el reino de Dios está dentro de usted, el mensaje que Él mandó a Juan el Bautista, ¿cuál fue? ¿Será que tú eras el Mesías, el que dijiste que iba a venir, etcétera, etcétera? Le dijo el Señor Jesús, le mandó a decir, ¿no acaso los cojos, qué? Saltan, los oídos de los sordos son abiertos, los ciegos ven. ¿Y qué? Los mudos hablan. ¿Qué otra cosa? Resucitan los muertos. Ese es el reino dentro de usted. Usted lleva el reino, manifiesta el reino. Porque esa gloria de Dios es donde es usted, aquí en el Espíritu, es usted. Y el ambiente que irradia a través de usted, llevando las señales, milagros, prodigios del reino, están para que se manifiesten a través de su vida. Esto me voló los sesos a mí. De verdad que las cosas que el Señor me ha estado enseñando me están volando los sesos. Toda la mañana. Ayer estuve en una enseñanza. Un pastor amigo invitó a un profeta y pues yo estuve allá. Y lo mejor del caso fue que yo sabía que yo tenía que estar allá. Yo sabía que yo debía de ir. Y bueno, el sábado en la noche no fue
mayor cosa, hubo milagros en cuanto a la palabra. Yo soy muy de la palabra, yo soy muy de dame palabra y dame revelación de la palabra. Y él habló acerca de una dimensión, de la cuarta dimensión. Y él enseñó tremendo, muy parecido a lo que yo enseño. Pero llevó la parte del reino, la parte del espíritu, la puso como la cuarta dimensión. Y no está mal, no está mal. Él estaba haciendo referencia a no 3 lugares, sino a 4 lugares. Porque realmente son 3 lugares: espíritu, alma y cuerpo. Y se le quita todo cansancio en el nombre de Jesús. Yo sé que está cansadito porque madrugó, pero yo también. No, mentiras, hoy no madrugué tanto. Hoy casi ni me levanto de la cama. Faltaba un cuarto para las 6 y yo todavía haciendo locha en la cama. Hoy fue una lucha para levantarme, pero me levanté. Bueno, pero entonces él hablaba acerca de el espíritu o el reino, que es espíritu, porque el reino es igual espíritu. Era la cuarta dimensión. Y que ya nosotros no vivimos en esta primera dimensión. Tampoco no vivimos en la segunda, porque ya no somos almáticos. ¿Okay? Y por lo que estamos resucitados y nuestra alma ha resucitado en Cristo Jesús, somos de una cuarta dimensión, que es la del reino, que es la del tercer cielo. Entonces vamos a leer un momentico Mateo 17:2 para que entendamos este ambiente del reino de Dios, cómo se encontraba en Jesús. Y dice: su apariencia cambió dramáticamente en la presencia de ellos. Su rostro, ¿qué? Resplandeció con gloria celestial, clara y brillante como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces, 3 cosas importantes. Ahora ya no son 2, es la tercera también. La primera, el saber que que Jesús es la imagen y resplandor de la gloria de Dios. ¿Correcto? La primera. La segunda, igualmente nos está mostrando el poder de la resurrección. Ya nuestro espíritu no es un espíritu que está muerto, nuestra alma ya no está tampoco en las regiones de la muerte, sino que fue un alma levantada, en donde el resplandor, y la tercera, en donde el resplandor del reino en nosotros, el ambiente del cielo se tiene que manifestar. Por eso es que somos llamados luz. Sois la luz del mundo. Entonces, donde voy yo, va toda la dimensión, la cuarta dimensión del reino en mí, ¿correcto? Y si el reino es luz, ¿qué estoy yo llevando? Luz. ¿A quiénes? A las tinieblas. ¿Ok? Entonces imagínese de verdad usted en una burbuja. Las tinieblas no lo pueden contaminar, las tinieblas no lo pueden dañar, las tinieblas no lo pueden corromper. Esto es en serio. Comencemos a entender no solamente el poder de la resurrección, comencemos también a entender que todo el ambiente del reino es en lo que ahora nosotros nos movemos, vivimos y somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estas revelaciones ustedes no las van a oír en muchos. Por eso se llama Escuela Sobrenatural del Espíritu. Y yo quiero que ustedes vivan esto así como yo también lo vivo. Es el reino. Ya no es el de abajo, el reino de abajo donde me encontraba. Mi alma sí resucitó a un nuevo reino. Mi alma sí fue trasladada a un nuevo reino. Y ese reino es vida, luz, plenitud de Dios dentro de mí. Es la verdad. Todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, eso está en el reino y eso me pertenece. Y esa es la herencia que nosotros tenemos. Somos coherederos con Cristo, ¿correcto? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántos realmente estamos entendiendo el reino? Miren, yo oía muchas prédicas del reino, el reino, el reino, el reino. Y yo decía, Señor, yo no entiendo esto. Y de verdad que las prédicas que oía
de verdad que no me encajaban en mi espíritu. Yo le dije, algún día sabré. Llegó el día. Llegó el día en que entendí el reino. Llegó el día en que ahora sé que donde yo voy, donde yo estoy, donde yo me mueva, lo que yo hable, lo que yo haga, vendrá directamente del ambiente de gloria, de luz y vida que está del reino en mí. Porque soy espíritu. Soy espíritu. Usted es espíritu. Y usted es el reino de Dios aquí, en esta tierra. Por eso Él reconcilió los cielos con la tierra. Y el Padre nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como está escrita en el cielo, como está escrita en el reino, ¿verdad? Como está escrita en el reino. ¿Y el reino dónde está? En su corazón. ¿Y qué está escrito en su corazón? La voluntad de Él, su propósito y el plan que Dios tiene para que usted lo cumpla en esta tierra, para que usted llegue a la meta. Amén. Bien, la otra. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. En la resurrección restaura esa imagen de luz y vida en el hombre. Entonces vemos aquí el poder de la transformación y luego vemos también aquí lo que sucede en la resurrección. ¿Qué pasó? El alma de Jesús no se quedó ¿dónde? ¿Dónde no se quedó el alma de Jesús? ¿Qué dice la palabra? Que mi alma fue ¿qué? Sacada del Hades o del Seol, ¿ok? Y ¿fue subida o no fue subida? ¿Salió Él de los muertos o no salió? ¿Fue levantado de los muertos o no fue levantado? ¿Y usted? Entonces el alma suya está ahora ¿qué? Arriba. Usted está muerto al pecado, si es verdad, su alma está crucificada y muerta. Usted está muerto, ¿ok? Pero usted tiene una nueva vida. Y usted fue levantado al reino, para llevar el reino, para ser espíritu de luz y de vida. Bien, la siguiente. Después de la caída, ¿ok? Y vamos a mirar qué cosas debo de entender de la caída del hombre. Entonces sabemos después de la caída todo lo que sucedió, no voy a hablar mucho de esto. ¿Ok? La caída del primer Adán nos lleva a un estado de muerte por el pecado. Sabemos que el alma, ¿dónde se encontraba el alma? ¿En la región de qué? ¿Dónde se encontraba el alma? Por los pecados, por la transgresión. ¿A dónde? Abajo, muerta, ¿verdad? Muerta en sus delitos y pecados. Pero ¿qué pasó en la resurrección? El alma de Jesús, ¿qué le pasó? Subió, resucitó, fue levantada ¿de dónde? De los muertos. ¿Y dónde está su alma? Arriba y no aquí abajo. ¿Y cuál reino lleva usted? El de arriba, que es luz y vida. ¿Y donde yo me muevo va el reino? Sí. ¿Cuántos han visto esas bolas plásticas en donde se mete la persona? Y caminan sobre una piscina. No se hunden, de verdad, no se hunden. ¿No la han visto? Vean, métanse, los que no la han visto, métanse por curiosidad en el YouTube. Es un chéverísimo. Ese es el reino. Ese es el reino. Ese es el reino que la rodea a usted. El reino es dimensional. ¿Quién tiene aquí una cajita? Una cajita. Una cajita, sí, ok. Esta cajita es dimensional, ¿verdad? Tiene un ancho, ¿correcto? Un largo, ¿correcto? Tiene ¿qué? Un alto y un profundo. Ahora imagínese usted metido aquí, este sea el reino. Imagínese usted metido en esta caja. Manifestando la gloria de Dios. Ahora esta caja está aquí. Esa dimensión está aquí dentro, donde yo me muevo. Ahora, está abierta, ¿no? Está abierta, ¿no? Entonces, donde yo me muevo, ¿qué hay? ¿Ríos de qué? De agua viva. ¿Que vienen de dónde? De arriba del reino. Es dimensional. ¿Se acuerdan que yo les he enseñado que el corazón es dimensional?
¿Saben por qué yo sé que el corazón es dimensional? Por Efesios capítulo 3. Me muestra claramente que hay unas dimensiones de lo alto, lo profundo, lo largo y lo ancho. ¿No es eso lo que oramos? Somos dimensionales. Hay una dimensión profunda. Y yo no me quiero quedar con un poquito. Yo quiero que el reino de Dios se extienda en una magnitud de cuadras y cuadras. Antes de este Bunker, quien ya falleció, cuando este evangelista Bunker, que es un evangelista alemán, llevaba a cabo sus campañas, eran millones de personas que se convertían. La dimensión del reino que él llevaba era tan grande, tan profunda, tan ancha, tan larga, tan profunda, que gente de otros lugares aledaños llegaban a sentir la atracción del reino de Dios y llegaban a esos lugares donde él hacía las campañas. Mi pregunta aquí ¿es esto también para usted como creyente? Para todos, para todos. Yo les estoy explicando algo, pero el Espíritu de Dios es el que les va a enseñar a ustedes vivir en la dimensión de ese reino. Yo no les puedo enseñar eso. A mí me lo está enseñando Él. Y a usted personalmente se lo tiene que enseñar es Él, no yo. Yo le estoy enseñando acerca, pero a vivir y cómo hacerlo, eso solo se lo enseña a Él. Una cosa que he estado clamándole: quiero los misterios del reino. Este misterio de ser un ser integral y de estar todo encajado en mí, y cómo es que ahora todo esto en el poder de la resurrección y luego viviendo en un nuevo reino, todo absolutamente donde yo voy se tiene que mover conmigo, donde yo estoy, donde yo paro, donde yo me muevo, se mueve. ¿Se acuerdan de la nube? La nube en el día, la nube en el día, la nube en el día. Aguantaste solo hoy, ¿no? Está caliente la cabeza. La nube en el día, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y el fuego qué? En la noche, ¿cierto? La nube está hablando de gloria, está hablando de reino, está hablando de espíritu, de Dios, ¿correcto? Pero lo más interesante es que cuando se movía, ellos se movían con eso. Cuando usted se para, cuando usted se mueve, cuando usted dice: Señor, úsame, Padre, el reino, Señor amado, se va a manifestar a través de mí. Sanidades van a ocurrir, Señor amado, van a ser la gente liberada, Señor, voy a poner las manos sobre los enfermos y esa gloria del reino, Señor amado, se va a manifestar, no para hacer shows, sino para manifestar el reino. Dos cosas muy diferentes. Los shows los hacen estas personas de que juegan con los shows para verse cómo se ve. Pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para manifestar el reino. Amén. Entonces, ¿qué cosas debemos entender de la caída del hombre? Vamos a la siguiente. Las cosas que debemos entender: una mente caída en tinieblas. ¿Cómo estaba envuelto el hombre abajo? ¿En qué? En tinieblas. ¿Cómo estábamos envueltos nosotros? En tinieblas. Y esto fue lo gracioso que el Señor me hablaba. Se va a reír de esto, pastor. ¿Será que hay una cuarta dimensión también en las tinieblas, pastor? ¿En cuál dimensión estábamos nosotros cuando teníamos la mente caída? En la cuarta dimensión de las tinieblas. O no lo llamemos
Estamos así pues, como para que de pronto, sencillamente en la región de muerte. Entonces, esta fue la mente caída en tinieblas por el pecado que reina la muerte. ¿Sobre qué reina la muerte? Sobre el alma. ¿Por qué? Porque el alma está abajo, muerta. El alma no puede experimentar la vida de Dios. El alma no puede experimentar el reino de Dios. Un alma que todavía está en las regiones de muerte no puede experimentar el reino de Dios, porque no hay vida en su espíritu, porque no ha nacido del espíritu. Usted por eso no puede echar las perlas a los cerdos. No vaya a ser que las pisoteen y luego se vengan en contra suya. Luego entramos en regiones de tinieblas y muerte, un corazón duro, desobediente, incrédulo, rebelde, destituidos de su gloria, ausentes de la luz, vida. Todo eso fue quitado del hombre. Todo lo que teníamos, aún el reino, porque vivíamos bajo el gobierno de ¿qué? Del reino. ¿De quién? De Cristo o de Dios. ¿Y qué sucedía en ese reino? Había luz, había vida, ¿correcto? ¿Qué más había? Una fuente de sabiduría, una fuente de ¿qué más? De inteligencia divina, una fuente de conocimiento. He sabido de gente que sube al cielo y llegan, cuando vuelven otra vez a la tierra, saben nueve instrumentos sin que nadie se los enseñe. Solamente por estar en el reino, por unas horitas. Y todo lo que Dios les da. Dios mío, ¿se puede usted imaginar que nosotros entendamos realmente lo que es el reino? Y que ahora estemos totalmente empapados del reino, saturados del reino, viviendo en el reino, moviéndonos en el reino, siendo en el reino. ¿Qué va a suceder con ustedes los jóvenes? ¿Ah? Van a ser los mejores de su clase. De verdad. El problema es que no lo hemos entendido. Pero ahora que sí lo estamos entendiendo, eso es lo que queremos manifestar. Yo quiero que usted sea el mejor de su clase. ¿Lo es? Oh my God, good. That's good. Congratulations then. Felicitaciones. ¿Sí me están entendiendo? Que usted tenga ideas de negocios. ¿Dadas por quién? Por el reino. ¿Qué dice la palabra? El reino de Dios no es palabras. ¿Es qué? Es poder. No es palabras, es poder. Y el Señor nos da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. No son las riquezas las que me dan el poder. Él me da el poder del reino para hacer yo las riquezas, para hacer negocios buenos, para que me vaya bien en los negocios, para que todo lo que yo toque sea prosperado, porque somos seres integrales. Él no solamente está deseando la prosperidad del alma, sino en la prosperidad del alma todo absolutamente tiene que ser del reino, prosperado, y para que tenga salud, porque es que el reino trae salud. Entonces respire bien fuerte, bien hondo. Respírelo, pastor, lo necesita. Ay, sí, hasta el tuétano de sus huesos, pastor. Hasta el tuétano de sus huesos. Así me sentía yo esta mañana, pero allí en la cama decía, yo tengo el reino. Así me voy a despertar ahora. Amén. Entonces tenemos que entender que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fueron ¿qué? Trastocados. ¿Por qué? Por el virus. ¿De qué? Del pecado. Y viniendo una vez el virus del pecado, el alma ¿qué? Murió, llegó a las regiones de muerte. ¿Okay? Bien, vamos al siguiente. Entonces entendemos que por el pecado reina ¿qué? La muerte. ¿Dónde reina la muerte? En el alma. ¿Dónde llevó el pecado al alma? Abajo. ¿A las regiones de qué? De muerte. Allí el alma nuestra se encontraba. Por eso es que el cuerpo de Jesús tuvo que ser sepultado. Amén. Para que su alma pudiera estar en la región de muerte. Llevándose la naturaleza de pecado, la crucificó y venció al pecado. Bien, la siguiente. Debido al pecado en la raza humana reina la muerte sobre ellos. Su naturaleza humana es corrupta. El espíritu de la mente en su corazón es una fuente ¿de qué? De muerte. ¿En qué reino me encontraba? ¿En el reino de qué? Digan, de tinieblas y de qué? Y de muerte. Entonces, ¿qué era lo que yo respiraba?
Ahora no lo respiren más porque ya no está más en ustedes. Ahora que hay en ustedes otro reino y la vida. Por eso me gusta y una y otra vez he repetido, una y otra vez Colosenses en mi corazón, una y otra vez y lo repito y el Señor me lo vuelve a traer y me lo vuelve a traer. He sido liberada de la potestad de las tinieblas. He sido liberada. Mi alma ha sido liberada de la región de muerte. Mi alma ha sido levantada de un lugar de muerte, de podredumbre, de corruptibilidad, de corrupción. Y luego dice el versículo que está en Colosenses 1:13. Dice el versículo: y fui trasladada, fui trasladada, fui trasladada, fui trasladada. Mi alma fue trasladada. Mi espíritu en mi alma fue trasladado. ¿A dónde? Al reino, al reino, en el poder de la resurrección, en el poder de la resurrección. Respire hondo, respire la vida, respire la vida, respire el ambiente del reino, respire lo que es vida de Dios. Respire lo que usted esté necesitando. Oigan bien, el reino lo suple, el reino lo suple, el reino en usted suple cualquier necesidad, porque el reino es el Espíritu y el Espíritu de Dios es uno en usted. Y Él dijo que no lo iba a desamparar, no lo iba a dejar. La palabra uno es indivisible, la palabra uno no se puede dividir, es una unidad completa, ensamblada para usted ser uno con el Espíritu, pero uno en el reino de Dios. Aleluya, aleluya. Pálpelo, palpe el reino en su espíritu, palpe el reino, palpe, si se puede palpar, si se puede palpar. Nuestros ojos han sido abiertos, ahora podemos ver el reino. Nuestros oídos están abiertos para oír, para oír, para oír la voz del reino, para oír la voz de vida, para oír la voz de la verdad, para oír, así como Jesús. Solo lo que oigo del Padre, eso es lo que hablo. Solo lo que veo del Padre, eso es lo que hago, porque Él es el reino. Él era uno con el reino de Dios, su Padre. Y el reino de Dios, su Padre, era uno en Él. Por eso Él manifestaba las obras del reino. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. La siguiente. Los seres humanos son cadáveres muertos en vida por la naturaleza caída corrupta. Ese era el estado en que todos nos encontrábamos. Y las razones por las cuales pongo todas estas diapositivas es para que de verdad entendamos en dónde realmente se encontraba nuestra alma. Que si no hubiera sido por Él, nos hubiéramos perdido, nos hubiéramos quedado, nuestras almas se hubieran quedado y nuestros cuerpos los hubieran acompañado después que partiéramos de esta tierra. ¿Sí me están entendiendo? Y necesitamos entender la misma compasión que Jesucristo sintió por nosotros, el deseo que Él sintió para que nosotros no estuviéramos acá abajo, sino que pudiéramos subir, para que nosotros tengamos un clamor por los perdidos, para que tengamos un clamor por los que están todavía en esa región de muerte porque no han recibido a Cristo. Y el que no recibe a Cristo no puede recibir el reino. Y el que no recibe a Cristo no puede nacer del Espíritu. Por lo tanto, su alma todavía se encuentra abajo y no está arriba con Él. Si se fija la gran diferencia que puede haber en esto. La siguiente. La muerte reina sobre la humanidad por el pecado. Vamos a leer algunos versículos, no todos, porque ya creo que hay claridad en sus corazones acerca de dónde se encontraba su alma,
¿Ok? Vamos un momentico a Romanos 5:12. Dice, el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, la muerte del alma sucedió a todos los seres humanos. ¿Dónde se encontraban nuestras almas antes? En la región de muerte. ¿Ok? Ahora, ¿dónde estamos cuando recibimos el Espíritu de Dios? Cuando recibimos a Cristo, al que tiene el reino de vida. ¿Dónde estamos ahora? El alma está, ¿qué? Resucitada, levantada a un nuevo ¿qué? A un nuevo ¿qué? A un nuevo reino. Diga, un nuevo reino. Yo vivo, mi alma vive en un nuevo reino, mi alma vive en un nuevo ambiente. Por eso es que él dijo, no se conformen a este siglo, porque todos los que están afuera están conformados al Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo sabemos que es Satanás. Y la mente caída es quien gobierna. Y la mente caída es una mente caída donde la muerte gobierna. Y ellos no pueden ver por eso el reino. ¿Cuántos han oído los comentarios de lo que sucedió en las Olímpicas, en los Juegos Olímpicos? Terrible fue. Fue terrible, terrible. Pero bueno, no es solamente mirar lo terrible, es mirar el grado de corrupción, de muerte en que se encuentran esas almas. Eso es lo triste. Y que el mundo está siendo mostrado, manifestado en esa clase de espectáculos, porque no es Dios. Dios ahí fue burlado, se mofaron. Y pagarán por eso. Nosotros no tenemos que, lo único es que oramos por ellos. Oramos por nuestros enemigos. Ellos son enemigos de la cruz. Oramos por ellos para que ellos lleguen al conocimiento y puedan recibir a Cristo en sus corazones, para que sus almas no se pierdan y no tengan la condenación eterna, para que sus almas puedan ser levantadas del lugar de la muerte donde se encuentran. Por eso debemos clamar. Amén. Bien, entonces continuamos. No voy a leer el otro, ¿okay? Solo estoy mostrando con estos versículos que estábamos muertos en nuestros pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿ok? Primera de Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró, ¿por qué? Por un hombre. Entonces, vemos todos estos versículos son mostrándonos el estado en que se encontraba el alma muerta, en un lugar de muerte. Estábamos totalmente encadenados, nuestra mente estaba totalmente encadenada en esa región de muerte, por eso la muerte reinaba. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, nuestra alma estaba muerta en sus delitos y pecados. ¿Alguna vez fuiste como cadáveres muertos en vuestros pecados y ofensas? Así lo dice otra versión, o sea, que éramos como cadáveres muertos en pecados y ofensas. Bien, Efesios 2:5. Yo como les mando las diapositivas, después ustedes pueden poner las diapositivas. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros ¿qué? Muertos y condenados en nuestros muchos pecados. ¿Qué estaba mostrando aquí? La condición. ¿Qué condición? La del alma. ¿Qué condición? La de la mente. Había una mente caída. ¿Qué condición? La de nosotros como seres integrales. Porque como seres integrales que somos, todo fue ¿qué? Trastocado. El espíritu fue trastocado, el alma fue llevada a la región de muerte. La mente gobernaba, la muerte gobernaba la mente. Y el cuerpo humano recibió todo el veneno del cuerpo humano, perdón, del pecado. Por eso es que ahora vemos tantas deformaciones y vemos tantas cosas en las personas. Bien, ok. Colosenses 1:13, una de mis favoritas, ok.
Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, del reino de la muerte, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Bien, la siguiente. Jesús, el engendrado de Dios el Padre, Dios encarnado. Cristo es la cristiandad y la cristiandad es Cristo. Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a establecer, a restituir de nuevo la imagen de Dios en el hombre, para que el reino de Dios volviera a ser el ambiente, la atmósfera de nuestro espíritu resucitado, de nuestra alma levantada de la muerte, recibiendo nuestro cuerpo humano toda la vida de Dios para ser vivificado en Cristo Jesús. Integrales, 3 en 1, integrales, todo, absolutamente todo. Jesucristo, por eso es que yo les digo, repetidamente les digo, oigan, Jesucristo murió todito. O sea, no le quedó un dedo vivo, ¿o sí? ¿O le quedó de pronto la mente viva? No, todo murió. Por favor, el cuerpo fue sepultado en una tumba y su alma sí bajó, porque Él se estaba llevando la naturaleza de pecado, porque Él se estaba llevando, sobre Él fue imputado nuestro pecado. Él experimentó la muerte de su alma, Él experimentó el Seol abajo, pero Él le creyó a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios dijo en el Salmo? Que no me acuerdo cuál Salmo, pero ahí está en el Salmo. Que su alma, que Él no dejaría su alma, ¿dónde? En el Seol. ¿Y qué más? Y que su cuerpo, ¿qué? No vería la corrupción. ¿Fue verdad? ¿Resucitó? ¿Cuántos resucitamos con Él? ¿Y por qué cree que resucitamos? Porque ya la naturaleza de pecado fue crucificada. Por eso es que el pecado no tiene poder en nosotros. Amén. Y por eso podemos tener todo el reino de Dios dentro de nosotros. La siguiente. Cristo, el tema central de las Escrituras, era el tema del mensaje de los profetas en la antigüedad. Hechos 3:20. Hechos 10:43. Pedro nos recuerda en 3:20. A ver si las tengo los versículos. Creo que no los saqué. No, creo que no. Solamente los mencioné. Ok. No lo saqué. Ok, vamos a leer uno. Vamos a Hechos 3:20 rápido. El que lo encuentre más rápido lo lee. Vamos a hacer una competencia. No, mentiras. Aquí no competimos. Anunciado. ¿Por quiénes fue anunciado? Por los profetas. ¿De qué? Del Antiguo Testamento. Amén. ¿Fue anunciado Él? Nos dijo dónde iban a nacer, a dónde iba a nacer el Mesías. Nos dijo que iba a ser de una virgen, ¿correcto? Nos dijo de qué tribu, ¿sí? De Judá, ¿ok? Fue prometido a Abraham, ¿sí? ¿Correcto? Y luego fue prometido también a David, que fue rey, y le dijo que su reino sería ¿qué? Eterno. El reino de Dios en usted es eterno. Amén. Bien, entonces, ese era el tema también de los apóstoles. Hechos 5, 41, 42. Hechos 9, 19 al 20. Vamos un momentico rápidamente al 5, 41. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de ¿qué? De enseñar y de predicar. ¿A quién? ¿Dice una religión? Y nosotros predicamos religión. Prediquemos a Cristo. Digámosle a la gente: usted está muerto en sus delitos y pecados, pero Jesucristo murió para sacar su alma del estado de muerte en que se encontraba. Amén. Bien, otra cosa importante, tema central de las Escrituras. La maldición de Dios está sobre aquellos que prediquen cualquier otro evangelio.
La maldición de Dios, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. Y quiero que entiendan esto, se está levantando un evangelio falso de una gracia de libertinaje. Quiero que entiendan estas cosas, porque es que esto es lo que va a estar sucediendo en el tiempo del anticristo. Va a ser establecida, oye, una religión falsa, una religión totalmente anticristiana, que va a verse buena, aparentemente va a verse buena, pero que realmente está totalmente mal. Lo que van a estar, lo que están enseñando ya con respecto, es que Dios es amor y podemos ser florecitas y maripositas, ¿no? No, Él murió por ti para que tú dejes de ser así. Por eso se llevó tu pecado, para que tu alma que estaba muerta y que estaba viviendo el ambiente de las tinieblas y haciendo todos los deseos de tu carne, ¿okay?, ya no tenga que vivir como vivías antes, para que vivas ahora en santidad delante de Dios. Amén. Entonces es importante que entendamos estas cosas, porque sí se va a levantar una novia falsa. Si no, miren el ecumenismo. ¿Y cuántos pastores están metidos en el ecumenismo? ¿Y cuántos pastores también son floripondios? ¿Y cuántos están practicando el pecado? Pero los que somos nacidos del Espíritu, oigan bien, el reino de Dios está dentro de nosotros. Amén. La santidad de Dios, lo que emana de ese reino, que es santidad, está metido hasta los huesos de nosotros. La santidad está aquí, en nuestra frente, en nuestra mente. Ya no somos de aquí, de la contaminación, de la porquería, de la suciedad. Ya yo no soy del mundo. Yo recibí el Espíritu de Dios en mí. Yo recibí el Espíritu de Dios. Y usted también recibió el Espíritu de Dios para no conformarse a las porquerías del mundo. Bien, continuamos la siguiente. Aquí vamos a ver la parte de la humanidad de Cristo, ¿ok? Ahí está el bebé lindo. Ese era nuestro Cristo, pero como creció, ¿ok? Él creció, Él no se quedó bebé. Amén. Él creció. Bien, entonces Jesucristo estaba sujeto a las limitaciones físicas comunes de la naturaleza humana, tales como hambre, sed, cansancio, dolor y muerte. Jesucristo era el Hijo del Hombre, tal como él mismo proclamó ser. Por lo tanto, es representante de toda la humanidad. Cristo es de la raza humana. María le dio un cuerpo humano. Todo lo que era la parte fisiológica, morfológica, todo estaba en él, normal en un ser humano, nacido de una mujer. Fue un ser engendrado por una semilla, la semilla de arriba, en una virgen y no por ningún hombre. 21. Estaba sujeto a las condiciones humanas, cansancio, hambre, sueño, necesidades físicas y fisiológicas como ser humano. Pero vean un momentico. ¿Ok? Cristo, espíritu, alma y cuerpo humano, ¿verdad? Un ser tripartita integral, ¿correcto? Todo estaba en él. Ahora, ¿cómo era el espíritu de él? Un espíritu puro, sin pecado. ¿Era él uno con el Padre? Sí, ¿correcto? ¿Y tenía la vida de Dios en él? Sí. Por eso su alma nunca pecó, porque su alma nunca estuvo abajo para ser contaminada por el pecado. ¿Me están siguiendo? Es importante que veamos la pureza, la santidad, el poder del reino que es luz y vida en él. Porque de verdad, el tipo de doctrinas, enseñanzas que se están llevando a cabo ahora en esas iglesias falsas es que Jesucristo era pecador. Entonces, ¿dónde está la pureza? Entonces, si hubiera sido pecador, Él no hubiera podido derramar de su sangre y lavarnos. Él nunca hubiera podido ser el cordero inmolado
puro, santo y verdadero, el sacrificio perfecto que Dios se proveyó. Dios es realmente Dios hecho carne, sin pecado. Su alma no estuvo en el Seol. Cuando Él nació, su alma no estaba en el Seol. Cuando Él nació, Él no comió de abajo de las regiones de la muerte. Él tenía el reino cubriéndolo, la luz y la gloria del Padre cubriéndolo. Él se alimentaba de arriba, de la mesa de arriba de su Padre. Él se alimentaba de la fuente de luz y vida. Él tenía que buscar también del reino, buscar también de Dios dentro de Él como ser humano. ¿Sí me están siguiendo acá? Así como usted y yo que nos levantamos, pero encontramos placer, deleite en levantarnos y buscar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, manifiéstate. Él aún como hombre tuvo que pedirle: dame hoy el pan de cada día. Eso es tremendo. Entonces, cuidado, mantengamos nuestro corazón establecido en la doctrina de la pureza y la santidad de Jesucristo como hombre, porque Él es Dios hecho carne. Y animo al pastor Omar a dar enseñanzas con respecto a Dios hecho carne. Bueno, gloria a Dios. Bien, entonces, en la parte humana, ¿qué pasó? En la parte humana, cuando él era bebé, ¿lo tuvieron que alimentar? Sí. ¿Se orinaba en los pañales? Sí. ¿Hizo popó? Sí. Fisiológico. Todas sus necesidades fisiológicas. Todo lo que era la parte morfológica. Morfológica significa de toda la estructura ósea que tenían los músculos, toda la parte, su sistema nervioso. Porque para estas, no me acuerdo cuáles son, pero bueno, son... creo que son los gnósticos, que piensan que Él solamente vino como espíritu. No, Señor. Todo su cuerpo mostraba un cuerpo fisiológico, morfológico, igualito al de un ser humano. Tanto así que nació. La Virgen dio a luz a un ser humano que llamó Jesús. Todo en Él, en su parte humana. Amén. Continuamos, siga. Ahora vamos a mirar la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Jesucristo era realmente un hombre y también verdaderamente Dios. Muy interesante entender que todos los héroes del Antiguo Testamento eran hombres humanos y aún nosotros, pero nadie comparable con Jesucristo. Jesucristo es más que hombre. Cristo era Dios y es Dios. Ahora, quiero hacerles una pregunta, hablando aquí de la deidad de Cristo en Jesús. Por eso es importante entender todo esto, ¿ok? Espérense un momentico. Hay un comentario que quiero compartir. Ok, está aquí arribita, creo que está un poquito más arriba. Ok. Chan, 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 chan. Oh, Dios. Ok. Ay, Dios, no lo encuentro. Ay. Bueno, después lo busco y se los comparto. Ok, refiriéndonos a la deidad de Dios en Jesús, hay cosas muy importantes que necesitamos entender en cuanto a otros fundadores de religiones. Buda tenía la naturaleza de Dios en él. ¿Nació en pecado? ¿Quién más? Confucio, muy buen sabio. ¿Ok? ¿Quién más? Los de la religión de Hare Krishna, que tienen, no me acuerdo el fundador. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién otro? El de los musulmanes. ¿Cómo es? Mahoma. ¿Ok? Mahoma. ¿Fue profetizado? ¿Fue profetizado? No. Buda fue profetizado. Hay libros de Buda profetizando de que nacería un bebé así y así asado en tal lugar y en tal lugar. No. Ahora, todos ellos están ¿qué? Muertos. Pero hubo uno solo que resucitó.
Y no vino para establecer una religión, vino para mostrarnos que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, y que Él nos restituye otra vez y nos sacó de la muerte y nos puso otra vez en el reino, para que ahora el reino esté en nosotros y para que nosotros manifestemos el reino. Ninguno de ellos, solo Cristo. Por eso tenemos que entender 100% hombre y 100% Dios. Amén. Bien, la siguiente. Ok, la deidad de Cristo. Bien. Cuarto punto, la obra de Cristo. La obra de Cristo. Vamos a mirar la encarnación. Allí vemos el bebé en la barriga de María, en el vientre de María. Allí vemos al bebé, cómo el bebé creció, ¿verdad? ¿Creció en el vientre? Claro. ¿El cuerpo humano creció en el vientre? Claro que sí. ¿Ok? Estaba creciendo también su alma, porque el alma está, ¿ok? El alma es la que le da vida al cuerpo. Entonces, todo estaba, ¿qué? Todo era integral, todo en él fue entretejido. Todas las tres partes, oigan bien, las tres partes integrales que hacen al ser humano, espíritu, alma y cuerpo, estaban siendo entretejidas con el espíritu de vida, de una simiente de vida de la que él nació. Por eso Él pudo mostrar 100% la divinidad de Dios a través del rey, de Él como reino de Dios, y 100% igualmente la humanidad. Y lo vemos claramente en la humanidad, vemos el parentesco, vemos la parte del parentesco con David, vemos también el parentesco con la parte de Judá, vemos todas estas cosas que sabíamos que en la parte humana vendría. La mujer que lo tendría, la mujer que quedaba embarazada, vendría de estas tribus, del pueblo de Israel y de la tribu de Judá. Entonces estamos viendo aquí todo el linaje humano, pero el linaje también divino. Una sola semilla, y la semilla vino ¿de dónde? De arriba. De arriba. Amén. Bien. Quiero contar un testimonio de un hombre cristiano que fue invitado a un congreso de religiones. En este lugar estaban los representantes de grandes religiones: budismo, confucianismo, hinduismo, islamismo. Cuando le llegó el turno, se levantó a hablar e hizo referencia a una obra de Shakespeare llamada Lady Macbeth. La obra ¿cuántos de ustedes ya están en el bachillerato? Porque los que están en bachillerato en literatura están viendo la Lady. ¿Has visto la obra de Shakespeare? Bueno, no sé aquí tanto en los colegios, pero yo sí me acuerdo de que yo sí aprendí acerca de las obras de Shakespeare, no de todas, pero sí de algunas. Pero en tal caso, cuando leí este testimonio, me tomé el trabajo de buscar Lady Macbeth y qué le había pasado a esta vieja para que él hiciera esta comparación. Pues ella es la que mata al rey Guillermo. Dice, Lady Macbeth era uno de los personajes principales de una obra de teatro escrita por Shakespeare. Después de que ella comete un asesinato, el nombre del rey era Duncan, no me acuerdo del apellido, no sé si era Guillermo, no me acuerdo, William, no me acuerdo, pero bueno, dice que ella mata a este rey, ¿ok? Y ella se siente tan culpable por su responsabilidad en el crimen que ella comienza a deambular por los pasillos, por los corredores del palacio, deteniéndose para gritar: ¡fuera, maldita mancha! ¡Fuera! ¿Nunca estarán limpias estas manos de la sangre que he derramado de este hombre? Eso era lo que en la obra de teatro ella llevaba a cabo, y eso es lo que este hombre comparte. Y luego, después de dar esta analogía y de preguntar: ¿nunca estarán limpias estas manos de esta mujer?, él termina de hablar, da la vuelta hacia todos estos representantes de estas religiones preguntándoles: ¿puede alguno de ustedes que están tan ansiosos de propagar sus sistemas religiosos ofrecer alguna limpieza eficaz para el pecado y la culpa del crimen de Lady Macbeth? ¿Puede alguna religión perdonar los pecados?
¿Puede alguna religión ofrecer a un ser como sacrificio y que la sangre de ese ser limpie y perdone los pecados? No. Solamente el cristianismo. Pero es que el cristianismo es Cristo y Cristo es el cristianismo. Y esto lo tenemos que entender. Más que una religión, que el mundo la apoda como religión, pero yo no puedo ahora compararme en decir que yo pertenezco a una religión evangélica o cristiana o lo que sea, porque les digo una cosa: ahora mismo la religión cristiana está siendo vituperada, está siendo a causa de los malos testimonios que se están levantando en esas iglesias cristianas. Amén. Entonces, ¿puede alguno de ustedes que están tan ansiosos de poder limpiar este pecado de esta Lady Macbeth? Un silencio opresivo fue mantenido por todos ellos, y bien que podían estar todos callados, ya que ninguna de las religiones allí representadas, ni ninguna otra religión de la tierra, puede ofrecer una limpieza eficaz para la culpa del pecado. Solamente la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él es el único que puede limpiar la conciencia de los actos pecaminosos u obras muertas para servir al Dios vivo. Y quiero llevar un mensaje a los católicos. En el amor de Cristo, María no murió por nuestros pecados. María no fue crucificada para lavar los pecados de nosotros. Lo hizo su Hijo, el que ella tuvo en el vientre, Jesús. Él fue el que fue crucificado. Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando lo vio a él, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el profeta, el que estaba el día que fueron a presentar a Jesús al templo, ahora no me acuerdo el nombre, lo tengo, Simeón. Gracias, Señor. Simeón. Él le da una profecía a ella, que una espada traspasaría su corazón. Y yo me imagino a ella como madre, lo que ella debió haber experimentado, sabiendo que en su hijo no había pecado, pero que estaba muriendo por todos los pecadores. Eso traspasó el corazón de ella. Pero en ningún momento el profeta le dijo: María es la salvación, o tú vas a morir, María, por el mundo. Pero los profetas profetizaron fue de Jesús y no de María. Por eso no podemos confundir quién es verdaderamente el Salvador, porque el Salvador es Cristo. Cristo. Amamos a María, amamos a María. Fue el instrumento más hermoso. El vientre de ella fue quien llevó el cuerpo de Jesucristo. Pero ella no es nuestra salvadora. Ella no nos puede salvar. Ella no nos puede lavar del pecado. Jesús sí, porque fue la sangre de Jesús la que fue derramada y no la de María. Amén. Bien, entonces continuamos. Ok. ¿Por qué la encarnación? La razón de la encarnación se realiza con el propósito de la expiación. Dios, hecho hombre, sin pecado, es el único que podía expiar o perdonar, ser el sacrificio perfecto para el perdón ¿de qué? De todos nuestros pecados. Por eso tenemos que entender la encarnación. Bien, Hebreos 2:14. Él sufre nuestro castigo, nuestra pena de muerte. Él fue el sacrificio perfecto, la ofrenda del pecado, llevándose la paga del pecado, la muerte. Hebreos 2:14, la siguiente. Dice: por tanto, puesto que estos, sus hijos, participan de carne y sangre, la naturaleza física de la humanidad, Él mismo también participó de esta misma naturaleza física, pero ¿sin qué? ¿Sin qué? Sin pecado, para que mediante
la muerte o experimentando la muerte, ¿en dónde? En su cuerpo y en su alma, pudiera dejar sin poder, ineficaz, impotente al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿A quién se le dio el golpe mortal a la cabeza? ¿A la cabeza de quién se le dio el golpe mortal? De la serpiente, el diablo, que es la mente caída. ¿Bajó él y destruyó todo el poder del imperio de la muerte? Sí. ¿Lo hubiera podido hacer otro ser humano? No, porque él es el único hijo de Dios. Es el Dios hecho carne. Amén. Bien, la siguiente. Lucas 24. Lucas 24. Entonces entendemos que la encarnación es una declaración de parte de Dios de su propósito de proveer salvación para el mundo. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Entonces él les dijo: esto es lo que les dije cuando aún estaba con ustedes. Todo lo que está escrito acerca de quién, de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés y los escritos de los profetas y los salmos deben cumplirse. Esto lo dijo él. 45. Entonces les abrió la mente para ayudarlos a entender las escrituras. Un predicador dijo una vez que la expiación es el hilo rojo que corre a través de cada página de toda la Biblia. Corta a la Biblia en cualquier parte, ábrela en cualquier parte y sangra. Es roja con la verdad de la redención. Todos los versículos muestran, los libros del Antiguo Testamento muestran pasajes claros con respecto a qué, a la expiación de pecados, a la redención. ¿Cuántos se acuerdan de Ruth? Tremendo ejemplo el que nos da Ruth con respecto a la expiación, a la redención. ¿Cuántos se acuerdan de Mefiboset? ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? ¿Cuántos se acuerdan de la sangre del cordero que fue puesta en los dinteles y postes de las casas para que cuando pasara el ángel de qué? De la muerte, no entrara y no tuviera poder la muerte sobre ellos? Tremendo. Cuando uno mira todo esto, wow. ¿Qué fue lo que hizo Abraham con el pacto? Dios le dice acerca del pacto, le hace la promesa del pacto y le dice: oye, vamos a hacer un pacto. Y le mandó a hacer un sacrificio. Puso los animales de un lado y la mitad de los otros animales del otro lado. Las palomas no, porque eran muy pequeñas. Hizo un camino. ¿Y quién pasó en el camino? ¿Abraham? No. ¿Por qué? Porque era un pacto incondicional que no se debía al hombre. Y era unilateral, porque el único que iba a estar involucrado era su hijo y Dios el Padre. Ahí entendemos la deidad. Ahí estamos entendiendo la deidad. Ahí estamos entendiendo lo poderoso de la expiación de pecados que hubo en nosotros, cómo Él nos llevó de la muerte a la vida. Recuerde que estamos hablando del tema de la muerte a la vida. Bien, continuemos. B. ¿Era la muerte de Jesús, la muerte de Cristo necesaria? Sí, era la muerte necesaria. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera muerto, no hubiera destruido la muerte con su muerte. Y luego no hubiera podido ser resucitado por el poder del Espíritu Santo. Pero Él fue resucitado. Amén. Entonces, vamos a ver, la muerte de Cristo era necesaria. El pecado del hombre, ¿la qué? La hizo necesaria, ¿correcto? ¿Dónde estábamos nosotros? Muertos. ¿La hizo necesaria el pecado del hombre? Sí. ¿Por qué? Por la condición, por el estado en que el hombre se encontraba. Y luego el propósito de Dios la hizo necesaria. Era necesaria. La hizo necesaria por el pecado del hombre, pero el propósito de Dios la hizo ¿qué? Necesaria. Porque sin muerte no hubiera habido resurrección. Diga, sin muerte no hubiera habido resurrección. Así de sencillo. Bien, entonces,
Vamos a ver algunos versículos referentes a este punto. Vamos a Primera de Juan 4:10. En 15 minutos estamos descansando y abrimos la puerta porque está haciendo calor. Estoy sudando. Yo sé que aquí son todos friolentos. Aquí todos son friolentos, pero yo no. Ok, bien. Y eso que ya me pasó la menopausia, ¿no? Así que no piensen que es por menopausia. Bien, ok. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó, ¿qué? Primero, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación, es decir, en el sacrificio expiatorio y la ofrenda satisfactoria por nuestros pecados. ¿Era necesario? Era necesario. Primera de Juan 2:2. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio expiatorio que detiene la ira de Dios, que de otro modo sería dirigida contra nosotros debido a que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra mundanalidad, nuestro estilo de vida, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. ¿Ok? Entonces vemos la importancia que era necesario, a causa del pecado del hombre, era necesario. Bien, Juan 3:16, no lo voy a leer, lo pueden apuntar, aunque, no, eso no los tengo aquí, ok. Bien, Juan 16:8, dice que el Espíritu Santo vendrá y nos convencerá, o sea, nos dará una convicción profunda, nos persuadirá. ¿De qué? De pecado por cuanto no hemos creído en Él. ¿Y qué es lo que hay que creer de Jesús? Que Él fue la expiación de todos nuestros pecados. Si tú no estás creyendo que Jesucristo es Dios encarnado y que solamente en Él se podía hacer la expiación de todos nuestros pecados y que por su sangre fuimos lavados de todos nuestros pecados, todavía estás muerta en tus pecados. Porque fue el poder de la resurrección lo que está mostrando que Él era el Dios hecho carne y que Él era el perfecto Cordero, el perfecto sacrificio para lavarnos, para destruir el pecado, para lavar el pecado, para restituirnos otra vez a lo que nosotros éramos en Dios. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Por eso me gusta esta clase. De verdad que uno puede, cuando yo estoy enseñando esta clase, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con la parte de la razón por la cual Él tiene que morir, la razón por la cual Él se lleva nuestros pecados, es sencillamente para darnos a nosotros la oportunidad de ser restituidos otra vez y reconciliados otra vez con Él, para que el reino pudiera volver otra vez a ser establecido en el corazón de todos nosotros. De verdad que uno dice a veces, quisiera que los demás también lo entendieran. Quisiera que los demás también pudieran recibir el poder del reino de Dios, que es el Espíritu Santo, para que ellos igualmente puedan ver la verdad. Amén. Juan 8:24. Juan 8:24. Por eso es importante entender, creer, recibir la revelación de que Él es Dios hecho carne. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Mira esto. Esto se lo está diciendo a los fariseos, a los religiosos. Moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis en mí y en quién soy, moriréis en vuestros pecados. Una persona religiosa, con una fe fingida, con una piedad fingida, aunque sea un buen predicador, aunque pueda traer multitudes, porque aún las falsas religiones traen multitudes. Si esa persona no cree en Jesucristo, aunque predique Cristo, si continúa estando en sus pecados, todavía continúa muerta en sus propios pecados, porque no ha recibido a Cristo y porque no ha creído en lo que es Cristo. Porque ¿cómo me pueden decir a mí que una persona
que está haciendo del otro equipo. Puede venir a decirme a mí que Dios le ama así en la condición en que él se encuentra. Cuando él murió para llevarse la naturaleza de pecado de ese hombre o de esa mujer y pudiera sacar el alma de él de la muerte para que él pueda experimentar la santidad del reino de Dios en él. ¿Cómo me pueden decir a mí eso? ¿Sí me están siguiendo acá? Están miando fuera del pote, como digo yo. No han entendido quién es Cristo, ni la obra que hizo Cristo. No han entendido que sus almas realmente estaban en un estado de muerte a causa de la naturaleza de pecado y por las multitudes de pecados que nos llevó a ser la naturaleza de pecado. Pero Cristo se hizo pecado por mis pecados, para que yo fuera liberada de la naturaleza de pecado, para que yo fuera liberada de la potestad de las tinieblas, para que yo fuera liberada del lugar en que mi alma se encontraba, para que yo fuera liberada de la región de la muerte, de las tinieblas en que me encontraba. Y luego en el poder de la resurrección. Por eso es que se cree en el corazón para justicia que Él fue levantado de los muertos. Por eso el Espíritu Santo nos convencería de justicia, porque Él está arriba ahora con el Padre. ¿Me siguen a esto? Esto es importante que lo entendamos, para ir con denuedo, no con palabras, sino con el poder del reino, a decir a las personas que ellos pueden ser libres de la naturaleza de pecado y que ellos han sido perdonados de todos sus pecados. Amén. Bien, entonces vamos a la siguiente. Ok. El propósito de Dios la hizo necesaria, por eso fue predeterminada. Solamente vamos a mencionarlos. Ok. Predeterminada. O sea, no fue algo de casualidad que lo llevaron a la cruz. No, fue predeterminado. Isaías lo profetizó, Isaías lo vio al siervo sufriente. Isaías vio a ese ser desde la punta desde la coronilla de su cabeza hasta sus pies, triturado, molido por nuestros pecados. Fue predeterminada. Jesús dijo, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Pedro, tengo que ir a Jerusalén porque voy a morir. ¿Y qué le dijo Pedro? Ay, no, Señor, no vayas a ir. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Te reprendo, Satanás. Get behind me, Satan. Así es en inglés la expresión. ¿Ok? Lo reprendió. Nadie podía detener el plan que Dios tenía para él. Por el sumo gozo puesto delante de él, ¿qué? ¿Sufrió qué? La cruz. Por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por quién? Por usted y por mí. Por usted y por mí. ¿Para qué? Para que tu alma no tenga que estar muerta ahora. Tu alma fue resucitada porque Él resucitó. Tienes que entender esto aquí en tu corazón. Tienes que ver el reino. Dios en la nueva creación nos da nuevos ojos para ver el reino. Nos da oídos para oír la voz del reino, la voz del Espíritu. Para oler la vida de Dios, para saborearla, para degustarla. Amén. Entonces fue voluntaria. Juan 10, 17, 18. Sabemos que nadie, aunque Él fue llevado y toda esa cuestión, Él voluntariamente fue llevado como un cordero al matadero. Amén. Fue voluntario. Bien, vicaria, fue a favor de los demás. La muerte de Jesús fue a favor de los demás. El único vicario que entregó su vida por los demás fue Jesús. Por eso el Papa no es vicario. ¿Me están siguiendo? No hay ningún Papa que haya dado la vida por alguien. Ni aún pudiéndola dar, la dan. Ok.
Primera de Pedro 3:18. Fue en sacrificio. Eso lo entendemos. ¿Ok? Fue un sacrificio. Primera de Corintios 5:7. Fue expiatoria. ¿Por qué fue expiatoria? Quiero que se aprendan esa palabra expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? ¿Ok? ¿Qué significa expiatoria? Por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso fue expiatoria. La muerte de la cruz fue ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, pero también para lavar nuestros pecados. Cada pecado que usted ha cometido, oigan bien, cada pecado que usted ha cometido ya fue lavado por la sangre. Por eso es que a través de la sangre de Jesucristo, todas las obras, oigan bien, muertas que haya en nuestra conciencia son lavadas por el poder de la sangre. No se mire condenado por actos pecaminosos que haya cometido o porque no dio en el blanco de las cosas de Dios. No se sienta en condenación. ¿Qué es lo que vence a Satanás? Dice que lo venció la sangre. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? ¿Cómo vamos a vencer la muerte? Con la sangre de Jesucristo. Amén. Y esto es importante que lo entendamos. La siguiente fue, fue propiciatoria, o sea, la hizo favorable para todos nosotros. ¿Es para todos nosotros? ¿Sí? ¿Fue para ti? ¿Fue para ti? ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú también eras pecador? ¿Sí? ¿Y ahora qué eres? Por la obediencia a Cristo eres justo. Por la obediencia a Cristo, de Cristo, por haber derramado su sangre, ahora eres limpio de todas tus faltas, de todos tus pecados. Y ya no tienes una naturaleza de pecado. Ahora tienes una naturaleza divina. Eres partícipe de la naturaleza divina de Dios. Una vez alguien, no me acuerdo cómo fue la cuestión, no me acuerdo muy bien, pero hice referencia a que teníamos la naturaleza divina de Dios y esas personas se escandalizó. ¿Cómo puedes decir eso? Y le dije, sí, la Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina de Dios y ser participante significa que ahora soy partícipe de la misma naturaleza de Él porque Él me la dio en el poder de su resurrección. ¿Me está entendiendo? Usted sí es de Dios y usted sí se parece a Él. Usted es como a imagen y semejanza de Él. Bien, la otra rápida para que nos vayamos a descanso. Fue redentora, rescate por medio de un pago, el precio de su sangre. Oigan bien, no nos costó a nosotros nada, ¿cierto? ¿O sí? No, pero le costó todo a Él. ¿Qué le costó a Él? La vida de Él. ¿Murió Él? ¿Cristo murió en la cruz por ti? ¿Te costó algo a ti? No. ¿Quién dio la vida por ti? Él. Ahora tú lo recibes, ¿verdad? ¿Lo recibiste? Ok. Entonces estás recibiendo todo lo que Él llevó a cabo por ti. La redención, la expiación, la salvación, el reino, la nueva creación. Oh my God, qué pocotón de cosas que uno recibe. Todas las riquezas de la gloria en Él. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús de todo lo que hemos recibido por lo que Él hizo en la cruz. Bien, fue sustitutoria, tomó nuestro lugar. Esto es una doctrina que viene desde el tiempo del Antiguo Testamento, por la ley de Moisés. ¿Qué hacían? Ellos llevaban el corderito. ¿Y qué hacían? El corderito, ¿ok? No moría el ofrendante, no. Pero llevaba el ofrendante un sacrificio, se le ponían los pecados, el ofrendante ponía las manos, o sea, le transmitía los pecados de él que merecían morir, ¿ok? El ofrendante merecía morir, pero como se lo impartía al animalito, en el animalito luego era matado por el, ofrecido por el sacerdote, y por eso se le llamaba la expiación, porque los pecados del ofrendante eran expiados por la sangre de ese cordero. Ahora imagínense el cordero de Dios, imagínense a Cristo. Él se muere, Él muere nuestra muerte que merecíamos nosotros, para que nosotros ahora pudiéramos resucitar y que nuestras almas no quedaran en la muerte,
sino que fuéramos levantados. Esto es glorioso. Vayan al descanso, por favor. El video. Gracias. Ok, el video. En un ratito, ok, 15 minutos.